Dios los bendiga, hermanos y amigos. Es un gusto y un privilegio compartir nuevamente la palabra de Dios. Le doy gloria a Dios por permitirme a mí, este siervo inútil, anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, por permitirme a mí este vaso de barro ser usado como un vaso de gloria para alabanza del nombre de Dios de Israel. Y bueno, que el Señor siga haciendo tu voluntad en mí a través de mí, para gloria de su santo nombre. Le pido a Dios que me dé sabiduría de lo alto para predicar esta increíble porción de la escritura que me tocó hoy, que nos tocó hoy, que me toca hoy compartir con ustedes, hermanos. Es una bendición este capítulo 5 del libro de Mateo que vamos a comenzar el día de hoy. Y bueno, es de mucha bendición, así que espero en el Señor que presten mucha atención y que Dios le hable a través de su palabra y que Dios use su palabra conforme a su voluntad y que su palabra prospere como está escrito para lo que Él la envía, dándole consuelo a la que lo necesita, fortaleza al débil, sabiduría al que no la tenga, y sobre todo salvación y vida eterna a aquellos que están muertos de sus delitos y pecados. Se lo pedimos todo a nuestro Dios de Israel en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, en el video pasado vimos el principio del ministerio de mi Señor Jesucristo. ¿Okay? Vimos como Él, luego de ser tentado por Satanás en el desierto y haber vencido al perdedor consumado con la palabra de Dios, mi Señor Jesús se traslada de ese punto a Galilea, ¿ok? Él se va a Galilea de los gentiles. ¿Por qué dijimos que la Biblia lo menciona, Galilea de los gentiles? Bueno, porque Galilea no es que todo el mundo es gentil, pero la mayoría de las personas son de otros pueblos, ¿ok? Son extranjeros. Recordemos que el pueblo de Israel llama a los gentiles o a las personas de otros pueblos gentiles. ¿Qué significa esa palabra? Que están separados de Dios, que no tienen parte en el pacto mosaico, en el pacto de Moisés. Y para el pueblo de Israel los gentiles muchas veces eran despreciados y tenidos por poca cosa por muchos israelitas, ¿ok? Ya que, como vimos en el parte de la predicación de Juan el Bautista, los israelitas creían que ellos iban a ser salvos porque ellos eran hijos de Abraham. Entonces, al ser gentiles y no pertenecer a la descendencia de Abraham, por ende ellos tenían a los gentiles como poca cosa en realidad. Pero bueno, gloria a Dios que para Dios no era así, porque cuando mi Señor Jesús vino según la carne, Él dijo que Dios, tanto amó Dios al mundo, no dijo solamente a Israel, sino a todo el mundo, y dijo por medio de Abraham que por tu descendencia iba a ser bendita toda la familia de la tierra. Y eso incluía no solamente a Israel, sino a todas las naciones. Entonces, gloria a Dios, porque a pesar de que su pueblo nos tenía a nosotros, que no éramos de Israel, como poca cosa, Dios siempre nos había amado con amor eterno en Cristo Jesús. Amén. Entonces, bueno, vimos como mi Señor Jesús llegó a Galilea, a la tierra de Zabulón y Neftalí, cumpliendo la profecía dicha por el profeta Isaías. La podemos encontrar en Isaías 9, 1 y 2, que dice:
que dice: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en Nineve vio gran luz, y los asentados en regiones de sombra, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Gloria a Dios. Mi Señor Jesús fue a esa región de sombra de muerte, fue a esa ciudad llamada Galilea de los gentiles, para cumplir lo dicho por el profeta Isaías, y para que luz resplandeciera en ese lugar de tinieblas. ¿Quién era la luz? Bueno, Cristo mismo es la luz. Como Él dice: yo soy la luz del mundo. El que mismo andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Gloria al nombre del Señor. Entonces, bueno, hermano, gloria a Dios por mi Señor Jesucristo, la luz del mundo. Y terminamos, para no hacer el resumen tan largo, ¿verdad? El video termina diciendo, o el capítulo 4, ¿verdad? Termina diciendo que Jesús hacía muchos milagros y su fama iba aumentando y mucha gente le seguía de todas partes de Israel, ¿ok? Al otro lado de Jordán, de Judea y de muchas partes. Si quieren ver todo el video, ¿verdad?, de lo que se dijo ayer por este canal, El Rincón de Dios, y por aquí por el Facebook, también lo pueden ver, ¿ok? Bueno, vamos a leer la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hoy toca uno de los 5 sermones, que tenemos en el Evangelio de Mateo, ¿ok? El primer sermón lo vamos a ver hoy, está en Mateo 5. El segundo sermón, que fueron discursos grandes que mi Señor Jesús dio, pues está en Mateo 10. El tercer sermón en Mateo 13. El cuarto sermón en Mateo 18. Y el quinto sermón Mateo 23 al 25, que es un sermón más profético, ¿ok? Pero mi Señor Jesús, a lo largo del Evangelio de Mateo, vamos a ver 5 grandes sermones, y este es el Sermón del Monte. Es uno de los más conocidos por todos los cristianos, de los más predicados y de los que, de los más importantes, digámoslo así. Bueno, vamos a leer la palabra entonces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a leer Mateo 5 del 1 al 12. Viendo a la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Okay? Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución a causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Ok.
Gloria a Dios. Gloria al nombre de Dios, que el Dios de Israel me dé sabiduría para predicar esta maravillosa porción de la palabra, que bueno, es en verdad muy bueno lo que vamos a ver hoy. Entonces vamos a ver el versículo 1. Estamos en Mateo capítulo 5, versículo 9 al 12. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. ¿Ok? Recordemos, hermanos, que terminamos el capítulo 4 diciendo que mucha gente le traía a mi Señor Jesús enfermos de todo tipo y Él los sanaba, ¿verdad? Y Él los sanaba. Y en el versículo 25 dice: y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. O sea, mucha gente le estaba siguiendo. Como yo le dije ayer, a veces la gente sigue a mi Señor Jesús por motivos equivocados. Aunque nosotros veamos, hermano, que mucha gente sigue a Cristo, en realidad son muchos los llamados, como está escrito, y pocos los escogidos. Muchos siguen a Cristo por razones equivocadas. Tal vez muchas de esas personas que estaban siguiendo a Cristo lo seguían simplemente buscando un milagro de Él, y cuando lo recibían ya se apartaban de Él, como pasó cuando la multiplicación de los panes y los peces. Muchos le siguieron porque Él estaba dando comida gratis, como quien dice, y Él le dice: me estáis siguiendo no porque habéis visto el milagro, sino porque habéis comido y habéis quedado saciados. O sea, ustedes me siguen no porque creen en mí, en lo que yo hago, sino porque han comido y han quedado saciados. Entonces, ese es el mal de las personas. Eso es algo con lo que la persona tiene que lidiar. La persona a veces hace las cosas siempre buscando un beneficio, y busca siempre un beneficio temporal. O sea, lo que la persona busca de Dios es algo temporal, es algo pasajero. Por ejemplo, una persona, obviamente, vamos a poner este ejemplo, es un poco extremo, pero para ponerlo para darle este ejemplo, pues, una persona que tiene cáncer va a buscar de Dios, obviamente, ser sanada de cáncer, ¿verdad? Pero si la persona es sanada, aunque Dios sanara a esa persona de cáncer, esa persona va a morir tarde o temprano. La muerte es algo inevitable para el ser humano. Entonces, las personas tienden a buscar el milagro, pero un milagro físico siempre va a ser temporal, porque tarde o temprano, hermano, vamos a acabar en la tumba. Entonces, ¿qué le quiero decir? Que las personas deben buscar a Dios por lo que Él les puede dar eterno, que es la vida eterna, no por cosas temporales que van a pasar sí o sí, sino por lo que Él puede dar, que es para siempre, y que nadie, ni siquiera la muerte, le va a poder arrebatar, ¿ok? Entonces, bueno, ese grupo de personas estaba siguiendo a Jesús. Entonces dice el versículo 1 del capítulo 5: viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Él vio a esa multitud que venía a él y él subió al monte. Y los discípulos lo acompañaron a ese monte y se sentaron, ¿ok? Con él. Estaba la multitud y
en el monte y los discípulos, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa, hermanos? Mi Señor Jesús predicaba muchas veces en las sinagogas. Aquí en el capítulo 4 vimos como dice la escritura que él predicaba en las sinagogas, ¿verdad? Y sanaba a los enfermos y todo eso. Pero había veces que mi Señor Jesús predicaba al aire libre, predicaba en un lugar abierto, en un lugar extenso. Cuando predicaba a multitudes muy grandes, él lo hacía en lugares así, espaciosos, amplios, ¿ok? Como cuando hizo, por ejemplo, el milagro de los panes y los peces, que también sentó a la multitud que había en grama, en un lugar abierto, pues. Bueno, esta es una de esas ocasiones donde mi Señor Jesús no predica en un templo, en una sinagoga, sino que este discurso lo da en un monte, es decir, en una colina al aire libre, pues. Entonces vamos a ver de qué se trata este maravilloso discurso. Vemos que está la gente, ¿verdad? Y están los discípulos, ¿ok? Y él comienza a predicar el sermón y comienza diciendo: y abriendo su boca enseñaba diciendo. Ok, recordemos también, hermanos, que mi Señor Jesús es el Maestro que vino de Dios. Es decir, Él es un Maestro. Él es el Maestro por excelencia. Él es el Maestro de las cosas celestiales, de las cosas eternas, de las cosas que verdaderamente son no importantes, sino imprescindibles, sino de un valor incalculable para el ser humano, ¿ok? Nosotros tenemos muchos maestros según la carne que nos enseñan muchas cosas. Por ejemplo, nuestros padres terrenales nos enseñan cómo comportarnos, cómo tratar a las demás personas, y nos enseñan muchas cosas acerca de la moral y todo eso, y gloria a Dios por nuestros padres. También tenemos maestros que nos dan clases de ciertas materias, algo más específico y más profundo acerca de diversas materias, pues matemática, lenguaje, inglés, en fin, tenemos muchos maestros. Pero ninguno de esos maestros, aunque son buenos, ¿verdad? Porque nos enseñan cosas que necesitamos para esta vida. Ciertamente ninguno de esos maestros nos enseñan lo más importante, que es lo que tenemos que saber para tener vida eterna, que es lo que tenemos que saber para estar en comunión con nuestro Padre Celestial. ¿Qué es lo que tenemos que saber para ser llamados hijos de Dios? Esas cosas importantes, eternas, que no nos las puede enseñar un humano, ¿verdad? Ya que los humanos en su estado natural no conocen de nada a Dios. Entonces, esas cosas nos las vino a enseñar aquel maestro que desciende de Dios. Y no solamente un maestro, sino que yo lo llamaría el maestro del maestro, el maestro por excelencia. Él dice una de sus él dice la palabra: a nadie llaméis maestro aquí en la tierra, porque solamente tenéis un maestro y está ante ustedes, el Cordero de Dios. Solamente Él es maestro. Claro, y bueno, Él es el maestro por excelencia y Él nos enseña las cosas espirituales, las cosas
que tienen que ver con nuestra vida eterna, ¿ok? Así que mi Señor Jesús vino para servir y no para ser servido, como Él mismo lo dice, y vino para servir como maestro, como cordero, como sustituto, vino para servirnos, ¿verdad? Entonces, Él vino de Dios como maestro, como salvador, como rey y señor, ¿ok? Entonces, ¿qué les dijo mi Señor? Diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Fíjense bien, la primera bienaventuranza. ¿Qué quiere decir bienaventuranza? O bienaventurado, doblemente dichoso. Bienaventurado es doblemente dichoso, doblemente feliz. Bienaventurado significa gozoso, alegre, no, gozoso en gran manera. Bienaventurado, ¿ok? Bienaventurados los pobres en espíritu. Ahora, no está diciendo bienaventurado aquel que está en bancarrota. No está hablando de una pobreza económica. ¿Ok? Está hablando de una pobreza espiritual. ¿Qué significa bienaventurados los pobres de espíritu? Fíjate lo que dice. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Quiénes son estas personas que se pueden sentir sumamente gozosas o doblemente dichosas por ser pobres en espíritu? La pobreza espiritual, hermanos y amigos, no es más que una persona que es pobre espiritualmente, es la que se da cuenta su estado delante de Dios. Es la que se da cuenta de su miseria espiritual. Es la que se da cuenta de su bancarrota delante de Dios. Y que no solamente no es que está en cero para con Dios, no es que tiene la cuenta celestial allá en cero, sino que la tiene en menos 1.000.000. Está muerto para con Dios, no existe para con Dios, es enemigo de Dios. Está muerto espiritualmente, está en bancarrota espiritual. Y los pobres de espíritu son aquellos que reconocen ese estado delante de Dios. Son aquellos que vienen a Dios y dicen, Señor, perdóname, he sido malo, no te he conocido, te he dado la espalda, no merezco tu perdón, pero soy consciente de que te necesito. Soy consciente de mi miseria espiritual, estoy consciente de mi decadencia espiritual y te necesito. Esas personas, es decir, los hijos de Dios, podemos experimentar, identificar a esas personas que se dan cuenta de su decadencia espiritual como hijos de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros venimos a Cristo, o Cristo, mejor dicho, o Dios nos lleva a Cristo, y al hacerlo, hermanos y amigos, sin lugar a dudas nos damos cuenta que estamos mal para con Dios, que tenemos una deuda impagable a nuestro Dios, y que no podemos hacer nada por nuestro propio esfuerzo ni obtener nada por nuestros propios méritos como para saldar esa deuda. Pero ahí viene la bienaventuranza, porque dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Porque al reconocer nuestra bancarrota espiritual, al reconocer que nosotros no podemos hacer nada para saldar esa deuda y que estamos en números rojos para con Dios, ¿verdad?
Dios que es misericordioso, Dios que es bueno en gran manera, nos provee la única solución que hay para esa bancarrota espiritual, para hacer la paz con Dios y dejar nuestras cuentas con Dios saldadas. Es creer en el Hijo de Dios, es creer en nuestro Señor Jesucristo. Por eso son bienaventurados los que pobres de espíritu, porque los pobres de espíritu se dan cuenta, los hijos de Dios nos habemos dado cuenta de nuestra discapacidad para agradar a Dios, de nuestra falta de vida, de nuestra bancarrota espiritual, y le habemos clamado a Dios que nos perdone y nos limpie de todo pecado en Cristo Jesús, y ahora somos hechos hijos de Dios y estamos en paz para con Dios, y ya esta pobreza espiritual pasó a ser riqueza espiritual en Cristo Jesús, porque Cristo Jesús somos herederos y coherederos, herederos de Dios y coherederos juntamente con Cristo. Si padecemos con Él, seremos glorificados con Él. Así que gloria a Dios, y bienaventurados somos los pobres de espíritu, los que en algún momento de nuestra vida hemos mirado al cielo y hemos dicho: Dios, perdóname por mis pecados. Dios, no merezco tu gracia, tu misericordia, tu perdón, pero te necesito que me ayudes a estar vivo, a ser un hijo tuyo. Bienaventurados son ese tipo de personas, porque de ellos es el reino de Dios. Solamente los que reconozcan su incapacidad para ser salvo, su incapacidad para hacer nada en el espíritu, ya que están muertos en delitos y pecados, su bancarrota espiritual, solamente esos llegarán a ser llamados, llegarán a heredar el reino de los cielos. Amén, gloria a Dios. ¿Y por qué no es, mi Señor Jesús no habla de pobreza económica? Porque las personas pueden ser ricas, económicamente hablando, y espiritualmente igual pueden estar mal. O sea, las riquezas económicas no son necesariamente algo bueno para el hombre. El hombre puede ser muy rico y estar muerto espiritualmente y no darse cuenta de su pobreza espiritual, sino que él se conforma como el joven rico, ¿verdad?, con tener muchos bienes aquí en la tierra, con hacer sus tesoros económicos aquí en la tierra. Él se conforma con eso y no le importa ser pobre para con Dios. Ok, le pasa como dice mi Señor Jesús: la vida del hombre no depende de lo mucho que te posea. La vida del hombre depende de que el hombre reconozca su pobreza espiritual delante de Dios y clame a Dios para que Dios, que es grande tardo para ir en grande misericordia, le provea la única solución, que es vida eterna por medio de Cristo Jesús. Amén y amén. Entonces vamos para la segunda bienaventuranza. Dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Miren, hermano, cuando uno es pobre espiritualmente, vamos a seguir esta secuencia. Cuando uno es pobre espiritualmente, que uno se da cuenta: Señor, yo estoy perdido, yo no tengo lo necesario para salvarme, Señor, ayúdame porque yo estoy muerto en delitos y pecados. Miren, hermano, muchas veces la tristeza, como dice la Escritura, hay una
una tristeza que procede de Dios, que es para salvación, para que el hombre se arrepienta. Muchas veces cuando nosotros reconocemos nuestra pecaminosidad delante de Dios, nuestra insuficiencia para salvarnos, nuestro estado de muerte que tenemos separado de Cristo y de Dios, ¿verdad? Muchas veces el corazón de la persona se derrama en llanto, y es un llanto, es una tristeza que viene de Dios, y cuando ese llanto, esa tristeza es enviada por Dios, es para que la persona se arrepienta y sea salvo. Pero ¿qué pasa? Cuando uno se derrama así delante de Dios, Dios consuela. Dios es Padre, Dios es Dios de toda consolación, hermanos. Dios consuela a sus hijos. Dios tiene ese cuidado paternal, ese cuidado especial de un padre con sus hijos, de consolarlos, de estar con ellos. Recordemos que la tercera persona de la Trinidad es llamada el otro consolador, el Espíritu Santo. Dios, cuando ve que el hombre se da cuenta de su pobreza espiritual y se da cuenta de que está vacío y de que está en deuda con Dios y que no puede hacer nada para saldar esa deuda, y esa persona viene y se derrama delante de Dios, Dios mismo allí en ese proceso Dios mismo lo limpia y lo consuela y restaura, ¿ok? Entonces, bienaventurados los que lloramos, bienaventurados somos los que derramamos nuestra alma delante del Señor, porque el Señor mismo en ese proceso nos limpia y nos restaura y obtenemos salvación y vida eterna. Alabado sea Dios. Todo hijo de Dios que llore por su por su bancarrota espiritual, porque se ha dado cuenta que está en un estado terrible y un estado de muerte y que solamente Dios lo puede salvar. Todo hijo de Dios que llore de esta forma y que levante la mirada al cielo y diga: Padre, sálvame, Dios, perdona mis pecados y mi maldad, y se derrame de esa forma, hermano, Dios no lo va a pasar Dios no lo va a pasar por alto, porque dice la palabra que Dios no desprecia a un corazón contrito y humillado. Y en ese momento la persona que esté llorando, derramándose delante de Dios, va a sentir el consuelo de Dios y un consuelo para salvación. Amén, gloria al Señor. También, hermanos y amigos, somos consolados por Dios, gloria a Dios. Amén, alabado sea Dios. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. A ver, ¿qué es una persona mansa? La mansedumbre o ser manso es una persona humilde. La mansedumbre o ser manso tiene que ver con la humildad de la persona, con el carácter de la persona, un carácter humilde, un carácter tranquilo, un carácter manso, pues. Vamos a ver unos ejemplos. En el Antiguo Testamento, nuestro Dios, el Dios de Israel, llegó a decir esta palabra, y si Dios la dijo, era verdad. Moisés, su siervo, era el hombre más manso de toda la tierra.
O sea, era el hombre más pacífico, más sereno, más tranquilo y más humilde de toda la tierra. Que sea manso no significa que sea menso. Una persona mansa no quiere decir que tiene por qué tolerar la injusticia o bueno. Pero una persona mansa tiene un carácter que no se irrita, que es tranquilo, que es muy humilde, que eso es una persona mansa. Y en el Antiguo Testamento, Moisés dicho por Dios, no por mí. No estoy hablando de lo que yo pienso, estoy hablando de cómo piensa Dios acerca de su siervo Moisés. Y Dios piensa y Dios sabe que Moisés, en ese tiempo, Moisés era el hombre más manso del mundo. ¿Por qué digo en ese tiempo? Porque claro, no había nacido mi Señor Jesús según la carne. Cuando mi Señor Jesús está con sus discípulos, Él le dice: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Okay? El ejemplo supremo lo tenemos en el Nuevo Testamento con mi Señor Jesús. Moisés ciertamente fue manso y el hombre más manso en aquella época, pero mi Señor Jesús ciertamente es el ejemplo máximo de mansedumbre, de paciencia, de amor, de lo que significa ser manso, ¿ok? Ahora vamos a ver que ellos recibirán la tierra por heredad. Los mansos recibiremos la tierra por heredad. Y la mansedumbre, hermanos, tiene que ver mucho con los frutos del Espíritu. Si un hijo de Dios que tiene que por sí manifestar los frutos del Espíritu, vamos a ser mansos como mi Señor Jesús, ¿ok? Y así como la bienaventuranza pasada, que la recompensa era la consolación de Dios, ¿verdad? Esta bienaventuranza tiene como premio heredar la tierra. Casi nada, pues. Y podemos ver que esto se cumple porque mi Señor Jesús, en el Salmo 2, Dios le dice a su Hijo amado: pídeme la tierra como herencia y hasta el último rincón de ella te daré. ¿A quién se lo dice? A su Hijo amado, a mi Señor Jesús. Porque mi Señor Jesús es manso y humilde de corazón. Y dice la palabra que los mansos se heredarán la tierra. Ahora, nosotros por nuestra comunión con Cristo somos mansos como Cristo. ¿Por qué le digo esto? Porque la Escritura nos dice que somos, ¿qué? Herederos de Dios y coherederos juntamente con Cristo. Si padecemos con Él, seremos glorificados juntamente con Él. Entonces nosotros, por estar en Cristo y por manifestar los frutos del Espíritu Santo, que manifestar el carácter manso y bueno de Cristo, también vamos a heredar la tierra por causa de nuestro Señor, el hombre más manso del mundo, ¿ok? Por causa de nuestro Señor, nosotros, los hijos de Dios, vamos a heredar las naciones, hermano. Porque vamos a ser mansos como Él es manso. Y porque Él nos manda aún de este lado de la eternidad a ser como Él es. Así que si un hijo de Dios, y digo hijo de Dios porque el mundo no conoce de esto. Así que si el Hijo de Dios imita a Cristo en su mansedumbre, téngalo por seguro que el Padre le dará con Él, al igual que se la dio al Hijo, le dará las naciones de la tierra. Amén. Porque estamos en Cristo y por estar en Cristo,
todo lo que es del Padre y todo lo que Él le dijo nos pertenece por herencia. Amén. Alabado sea Dios. ¿Ok? Entonces ya hemos visto los pobres de espíritu, que son los que vamos a heredar el reino de Dios, porque somos los que nos vamos a arrepentir y los que vamos a recibir de Dios la vida eterna, porque habemos reconocido nuestra bancarrota espiritual delante de Dios. Dios nos perdona, nos redime y estamos en paz para con Dios, y por eso recibiremos el reino de los cielos. ¿Ok? Vimos la segunda bienaventuranza, que son los que lloran, ¿verdad? Y estos van a ser consolados por Dios. Lloramos, ¿por qué? Porque reconocemos esa bancarrota espiritual, reconocemos que no valemos ni 5 y nos derramamos delante de Dios, y allí recibimos el consuelo de Dios, que es para salvación y para vida eterna. Alabado sea Dios. Y vimos el tercero: bienaventurados los mansos, porque heredarán la tierra. Vemos como los humildes de corazón, como los mansos y humildes de corazón, como mi Señor Jesús, como Moisés, van a heredar la tierra. Y como tú y yo, por estar en Cristo, vamos a heredar la tierra y las naciones. ¿Ok? Así que el cristiano que está pobre ahorita, económicamente hablando, no se angustie, porque usted tiene una gran herencia que su Padre Celestial le tiene guardada, hermano, y esa nadie se la va a quitar. Usted no va a tener que pelear con sus otros hermanos para reclamar la herencia, porque su Padre Celestial le tiene una herencia incalculable en los cielos, y vamos a heredar la tierra y las naciones. ¿Ok? Entonces no se preocupen, hermanos, porque Dios le tiene esa herencia guardada a todos sus hijos. ¿Ok? Bien, ok, vamos para otra bienaventuranza, versículo 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bueno, miren, en esta vida terrenal y de este lado de la eternidad, nosotros vemos muchas cosas injustas. Ciertamente, hermanos, aquí en esta tierra siempre vemos que el malo se sale con la suya. Muchas veces vemos que el mal reina, ¿verdad? Pero sabemos que el reinado de Satanás es momentáneo, es pasajero, y bueno, y Dios lo va a destruir conforme a su voluntad y en su tiempo, para gloria y alabanza de Dios. Pero ¿saben qué, hermano? En el reino de los cielos, en el reino que nuestro Padre Celestial nos ha preparado, vamos a ser completamente saciados de justicia, hermano. Porque dice la Escritura que el reino de los cielos no es comida ni bebida, sino paz, justicia y gozo en el Espíritu Santo. En el reino de los cielos, por fin, se va a acabar la injusticia. Porque aquí, verdaderamente, a veces ningún ser humano tiene control para evitar la injusticia. Por ejemplo, un juez corrupto, un mal gobierno que trate mal al pueblo, un padre que golpee a los niños y mate a su hijo, por ejemplo. Estas cosas siempre las vamos a ver aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo caído, en un mundo que hace la voluntad del diablo, ¿verdad? Que es el príncipe de este sistema de cosas, y por eso siempre en la tierra vamos a ver injusticia. Pero cuando estemos en el reino de los cielos, todas esas cosas malas, toda injusticia y maldad ya no va a ser más, porque Dios dice en su palabra que Él va a hacer todas las cosas nuevas, y no solamente nuevas, mejores, y ya no vamos a
a padecer ningún tipo de injusticia, hermano. Porque el reino de los cielos no es comida, no es bebida, no son cosas materiales y carnales. Es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Así que no se desanime, hermano, si aquí usted ha pasado por mucha injusticia, y le aseguro, hermano, que va a seguir pasando por injusticia, porque este es un mundo corrupto dominado por el enemigo. Pero le aseguro yo, como que Cristo vive y Cristo reina, que en el reino de los cielos no padeceremos más de injusticia, porque el reino de los cielos está gobernado por un rey justísimo, y en él no hay injusticia, y estaremos para siempre delante de ese rey, gozándonos y alegrándonos y glorificándolo a él por su justicia, su santidad y su gloria. Amén, gloria a Dios. Amén. Ustedes nunca han visto y nunca van a ver a Dios, a nuestro Dios, actuando injustamente como lo hace un hombre. Entonces, aunque en este lado de la eternidad veamos y seguiremos viendo innumerables injusticias, ténganlo por seguro, hermanos, que todo eso dejará de ser cuando estemos en el reino de nuestro Padre y nos gocemos en su justicia y nos alegremos en su santidad y nos deleitemos en su gloria. Alabado sea Dios. Allá en el reino de los cielos, nadie le va a robar al pobre por ser pobre, porque nadie será pobre. Allá en el reino de los cielos, no habrá envidia. Allá en el reino de los cielos, como dice mi Señor Jesús, el ladrón no hurta ni por ella corrompe. No habrá injusticia. Gloria a Dios, porque esas primeras cosas habrán pasado y todas serán hechas nuevas. Gloria a Dios. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Aquí, hermano y amigo, tenemos que aplicar la conocida regla de oro, ¿ok? La conocida regla de oro. Aquí tenemos que aplicar la conocida regla de oro, que es que hagamos con el prójimo lo que queremos que él haga con nosotros, ¿ok? ¿Qué habemos alcanzado de Dios por medio de Cristo Jesús? Misericordia. ¿Y qué es la misericordia? No ser tratado conforme a nuestras obras. Eso es dar misericordia. Por ejemplo, si yo le digo a mi hijo, supongamos que yo tengo un hijo, si yo le digo a un hijo mío, si vos no haces la tarea, yo te doy 5 correas, supongamos. Bueno, resulta que mi hijo no hace la tarea, pero yo soy movido a misericordia y de los 5 correazos solamente le pego 2. Ya eso es misericordia de mi parte, porque él se merecía los 5 correazos. Ya eso es misericordia. ¿Me entiende? Tratar a la persona con esa tratar a la persona como tú quieres que la persona y ahí se aplica lo que es la regla de oro. Tratar a la persona como tú quieres que la persona te trate. Si tú eres alguien misericordioso, Dios va a permitir que tú también recibas misericordia en momentos de aflicción, en momentos que tú necesites de alguna persona recibir esa misma misericordia que tú le has dado. Esa persona, Dios la va a poner en tu camino para que, movida misericordia, te ayude.
Y eso lo tenemos que hacer nosotros con nuestro prójimo. Eso lo tenemos que hacer nosotros como hijos de Dios, con todo el mundo, hermano, porque nosotros habemos alcanzado misericordia de Dios y tenemos la obligación de dar por gracia lo que por gracia habemos recibido. Y una de las cosas que hemos recibido de Dios por su gracia es ser tratado con misericordia. Y así quiere Dios que tú, que eres su hijo, trates a los demás cuando lo vea en un proceso, en una mala situación, con misericordia. Y si tratas así a tu prójimo, ten por seguro que Dios te va a tratar a ti con misericordia. Y Dios va a mover a otras personas a que te traten a ti con la misma misericordia que tú has tratado a los demás. Así que somos bienaventurados, doblemente dichosos cuando ponemos en práctica la misericordia, ¿ok? Amén. Porque recibiremos de lo que hemos dado. Misericordia recibiremos. Amén. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Ok, hermano, aquí los limpios de corazón se traduce como los santos. Ok, bienaventurados, podemos traducir bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los santos, porque ellos verán a Dios. Porque dice los limpios de corazón. ¿Y quiénes son los limpios de corazón? Los que Dios, ¿verdad?, ha limpiado por medio de la sangre del Cordero, lo que habemos creído en Cristo Jesús para salvación y vida eterna. Habemos sido limpiados, hermanos, de nuestro pecado, de nuestra maldad, de nuestra iniquidad, de nuestra mala manera de vivir, y habemos sido limpiados en nuestro corazón. Así que bienaventurados, aquí se podría poner otra traducción, bienaventurados los santos, porque Dios nos manda a ser santos como Él es santo, ¿entienden? Ser santo en toda nuestra manera de vivir. Y los santos somos los hijos de Dios, que Dios ha limpiado con la sangre de Cristo, y que somos irreprensibles delante de Dios por los méritos de Cristo, ¿ok? Ahora, ciertamente, escasamente se puede decir que hay personas por lo menos un niño síndrome de Down podría llegar a ser limpio de corazón delante de los ojos de Dios, porque sabemos que son personas que no tienen mal en su corazón, son personas, inocentes, que no hacen nada con una mala intención o con algo así. Pero pienso que los limpios de corazón aquí va más referido a los santos, porque los santos son los que Dios ha limpiado, los que Dios ha perdonado y los que pueden presentarse delante de Él irreprensibles. Los que Dios ha preparado para estar delante de su presencia. Esos son los limpios de corazón. Porque aunque todos los hombres, y cuando digo todo es todo, sin excepción, la única excepción a la regla aquí sería nuestro Señor Jesucristo, que no hubo pecado en Él ni mentira en su boca. Pero todo lo demás, sacando fuera de esa ecuación a mi Señor Jesús, ninguno es limpio de corazón, porque todos hemos pecado contra Dios. Entonces, el limpio de corazón, ¿quién es? Aquel que nuestro Dios perdona, aquel que nuestro Dios limpia con la sangre de su Cordero, aquel que nuestro Dios prepara para que pueda estar delante de Él irreprensible en el día final. Gloria sea a Dios. Los santos de Dios veremos a Dios. ¿Y por qué podemos ver a Dios? Claro, porque Él nos ha preparado, Él nos ha santificado para que nosotros podamos estar
aquel día y lo percibes y verlo cara a cara y conocerlo como Él es. Pero lo habíamos hecho no por nuestros esfuerzos, ni por nuestra fortaleza, ni nada por el estilo. Lo habíamos hecho porque Dios ha hecho la obra en nosotros y nos ha limpiado de toda maldad y de toda iniquidad, y podemos estar delante de Él y gozarnos de Él. Alabado sea Dios. ¿Ok? Bienaventurados los pacificadores. Esa sí es otra vez para los hijos de Dios. ¿Por qué, hermano? ¿Qué? Perdón. ¿Qué vino a hacer mi Señor Jesús en la tierra? Mi Señor Jesús puede y debe ser llamado el último pacificador, o el mejor pacificador, o el pacificador final. Algo así súper increíble. ¿Por qué? Porque Él vino a hacer las paces entre Dios y los hombres. Él vino a hacer la paz entre Dios y el hombre. Y Él es el único que podía hacer la paz entre Dios y los hombres, porque Él tomó nuestra forma humana, nuestra forma caída, y Él experimentó en su carne lo que es ser un ser humano. Pero Él a la vez era Dios bendito por los siglos de los siglos. Entonces podía entendernos nuestras debilidades y nuestras flaquezas, pero también podía perdonarnos y podía dejarnos en paz para con Dios. Por Cristo, por el sacrificio de la cruz, estamos en paz para con Dios. Y ustedes me dirán, hermano, pero que como que paz está. Estábamos y que era. Claro que sí, el hombre de la caída de Adán en el huerto de Edén, ¿verdad? El hombre está en guerra con Dios, hermano. Mi hermano. El hombre quiere bajar del trono a Dios. El hombre no quiere que haya más Dios, sino solamente Él. Esa es la verdad. Así es el hombre en su estado natural, hermano. El hombre está en guerra flagrante y constante con Dios todos los días. ¿Ok? Pero cuando vino su amado Hijo, el pacificador por excelencia, por eso mi Señor Jesús es llamado Hijo de Dios, porque aquí dice que tenemos bienaventurados los pacifistas, porque seremos llamados ¿qué? Hijos de Dios. Y mi Señor Jesús fue la primera persona que tuvo el título de Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque vino a mediar las paces entre Dios y los hombres, porque vino a terminar la guerra milenial que tenía el hombre con Dios. Una guerra que, por cierto, hermanos y amigos, el hombre nunca hubiera ganado. Pero Jesús vino como el unigénito y primer Hijo de Dios a finiquitar esa guerra. Padre, aquí estoy, castígame a mí, crucifícame a mí, pulverízame a mí, machácame a mí, consuma tu ira, consuma tu justicia, pero ya no estés en guerra con ellos. Todo ese enojo que tú sientes con la humanidad, Padre, enojo santo y justo, aplícalo en mí, Señor, para que ellos estén en paz para contigo. Y así, hermanos, el hombre
está ahora en paz para con Dios. Y dice la Escritura que Dios estaba en Cristo reconciliando al hombre consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados. Alabado sea Dios por el ministerio de su falsificador, por excelencia nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Por eso que Jesús es llamado Hijo de Dios, y todos nosotros que cumplimos también ese ministerio de unir al hombre con Dios mediante la cruz de Cristo, somos llamados hijos de Dios, porque nosotros con nuestra predicación, con la gran comisión, logramos que a través de Cristo los hombres se vuelvan a Dios, y logramos que el hombre y Dios hagan la paz. Logramos paz. Amén, gloria a Dios. Y por eso nosotros también somos llamados hijos de Dios. Alabados a Dios. Ahora viene: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros. ¿Ok? Mi Señor Jesús le dice a sus apóstoles: bienaventurados sois cuando por causa de mí los persigan, le digan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. ¿Ok? A ver, hermano, ¿por qué? Porque estamos sufriendo por la voluntad de Dios, y eso agrada al Señor. Es decir, todos los profetas, hermanos, del Antiguo Testamento que fueron martirizados por el mismo pueblo de Israel son bienaventurados. Porque el que quiera guardar su vida la perderá, pero el que la pierda por causa de mí la hallará. Perder la vida por causa de la justicia, por causa de la voluntad de Dios, hermano, no es perderla, es ganarla. Hermanos, y puedo dar un ejemplo muy conocido. En Corea del Norte, en esos países asiáticos que no permiten el evangelio y que matan a personas por su fe, por su creencia, por su verdad, por la verdad que ellos han aceptado, y por la verdad que ellos quieren comunicar también a otros, porque uno quiere, como hijo de Dios, compartir el evangelio con otros para que Dios sea famoso y para que la salvación llegue a otras personas, ¿verdad? Pero sabemos que en esos países norcoreanos, muchos cristianos mueren por su fe día a día, hermanos. Ellos tienen que esconderse, y si quieren leer una porción de la palabra, ellos tienen que esconderse en sitios, bueno, ni se imaginan, para poder leer un fragmento de la palabra, para poder reunirse con los hermanos, con hermanos. Entonces, ese tipo de personas, hermanos y amigos, son bienaventurados, son doblemente dichosos, son muy afortunados, porque están siendo perseguidos a causa de la justicia, a causa de la justicia de Dios, a causa de su evangelio, a causa de la verdad. Y aunque digan toda clase de mentiras, toda clase de males en su contra, lo que van a hacer es decirlas mintiendo. ¿Ok? Eso es al igual que los apóstoles. Los apóstoles fueron bienaventurados, hermanos, porque dieron la vida por Cristo. Amén. Pusieron la vida, su cuerpo y su sangre, lo ofrecieron en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro, que es culto racional, hermano. Los apóstoles y todos los hijos de Dios perseguidos alrededor del mundo por causa del evangelio son bienaventurados, hermano, porque de Dios recibirán la recompensa de la herencia, porque Dios no es injusto
para olvidar el trabajo en su obra. Y Dios es remunerador de aquellos que le buscan, hermano. Entonces, somos bienaventurados cuando seamos perseguidos, cuando digan, no, este evangélico lo que está loco, este es un fanático. Somos bienaventurados, hermano, porque así mismo dijeron de los profetas y de los apóstoles. Gloria a Dios. Y fíjense lo que dice, termina diciendo el versículo 12, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes. Fíjense bien, él le dice a sus apóstoles, gozaos y alegraos, porque así trataron a los profetas que mi padre envió a su pueblo. Así los trataron. A los profetas que fueron antes que ustedes, así los trataron. Los apedrearon, los mataron, los persiguieron. Dijeron toda clase de mentiras, con toda clase de males contra ellos, mintiendo. Pero ellos ahorita están en la presencia de mi Padre. Están en un lugar especial que tiene mi Padre para ellos. Y así mismo, cuando les suceda a ustedes eso, alégrense, porque ustedes van a recibir la misma recompensa que los profetas de la antigüedad, que fueron muertos por la verdad y la justicia. Ustedes van a recibir como recompensa la vida eterna, el gozo eterno. Alegraos, porque vuestro galardón es grande en el reino de Dios. No importa, hermanos, si perdemos la vida aquí por el Evangelio, porque lo que perdamos aquí en el reino de los cielos lo recibiremos 100 veces más, y la vida eterna. Gloria a Dios, hermanos, porque nuestro galardón, nuestro tesoro, lo que nos va a dar nuestro Dios es grande en el reino de los cielos. Es sumamente grande. La vida eterna y todas estas cosas van a ser para los hijos de Dios. Entonces, gloria a Dios, hermanos, por este sermón del monte. Gloria a Dios, hermanos, por las palabras dichas por mi Señor Jesús a sus apóstoles. Gloria a Dios por esta bienaventuranza, por estas bienaventuranzas, por ser doblemente dichosos, ya que estamos en el verdadero, ya que estamos en el único y verdadero Dios, en Cristo Jesús. Todas estas bienaventuranzas, sin faltar algunas, serán para los hijos de Dios, y nos gozaremos y alegraremos en nuestro Dios. Como dice la Escritura, gozaos en Yahvé, y otra vez os digo, regocijaos en Yahvé. Amén. Gloria a Dios, porque de Él recibiremos la recompensa del galardón. Amén. Gloria a Dios en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos y amigos, espero que esta enseñanza sea de bendición para ustedes. Espero que esta enseñanza sea de mucha edificación para el pueblo de Dios. Espero que, aunque sea un poco de lo que dije, quede grabado en las tablas de su corazón. Espero que lo fortalezca, que nos anime a continuar, a no desmayar, a perseverar firme en el camino de Dios. Espero que esta enseñanza quede grabada en las tablas de sus corazones, hermanos y amigos, para que de Dios recibamos todas estas bendiciones. Y si no eres hijo de Dios y por ende no tienes parte en ninguna de estas bienaventuranzas, hoy es el día aceptable. Hoy puedes venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Hoy puedes ser adoptado como hijo de Dios, y Dios, que no miente, te dará, por medio de la fe que es en Cristo Jesús, recibirás todas estas bienaventuranzas. Solo porque eres en Cristo, por medio de la fe. Así que el que no cree en Cristo y quiera todas estas cosas,
descritas en este Sermón del Monte, crea en Él y las recibirá por fe. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Dios los bendiga, hermanos y amigos. Amén y amén. Gloria al Dios que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.